Buenas tardes, queridos eternautas. Aquí estamos en una sesión más. Me alegra saludaros. Hoy con alguna novedad geográfica, porque tenemos a María José Peña por las Argentinas, ¿no? Te tenemos por ahí en otras latitudes. Buenas tardes, María José. Buenas tardes. Aquí estoy disfrutando con Graciela, la mejor anfitriona del mundo. Qué barbaridad, se te ve entusiasmada. Graciela, ¿qué le has hecho a esta chica que está siempre contenta, pero lo de hoy es exultante? Bueno, es que estoy muy contenta porque yo también me estoy divirtiendo mucho. Me alegro de que estéis tan felices, se os ve radiantes a las dos, de verdad. Qué envidia nos dais. Qué barbaridad. ¿Qué hora es ahí en Buenos Aires? ¿Ahora? Ahora, ¿qué hora es, Graciela? Que no la veo en el ordenador. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué hora es ahora en Buenos Aires? Ah, 1:10. Muy bien. 1:10 de la 10 de la tarde. tarde. Muy bien. Pues vamos a ver qué nos queda por ahí. David Monteagudo, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Aquí en Vilafranca del Penedès, un poquito más De cerca, latitudes más de ti. cercanas, claro, claro que sí. Y desde Sitges, Lázaro Covadlo, ¿cómo estás, Lázaro? ¿Qué estamos así soportando el frío? Bueno, que ha entrado ya por aquí, ellas no, ellas están en pleno verano, radiantes de sol, de estímulos, de... Y por ahí detrás creo que tenemos también al hombre de la trastienda con sus artimañas preparadas para hacernos caer en la trampa. ¿O no? Sí, ahí las tengo. Ahí las tengo. Yo he caído en un bucle espacio-temporal y no sé el túnel este donde termina, no sé. No sé, Me he a lo parado. mejor, a Me he lo parado mejor para hacer el puede salir programa. del túnel este espacio-temporal con un monopatín, ¿no? ¿Quién sabe? O eso, o un patinete de estos tan O un modernos. patinete de estos que ahora están tan de moda. Bueno, Sí, muy sí. bien, vamos a entrarle colmillo ya, meterle el colmillo a esto, en este formato que creo que nos está aportando tan buenos ratos, la verdad, es que yo me lo estoy pasando muy bien con este formato en el que tenemos que, además de leer literatura, y aprender con lo que leemos y escuchando vuestras perspectivas y vuestras valoraciones, pues a concursar, a ver quién es capaz de adivinar en este formato a tres que hemos introducido como una nueva variedad, en la que una vez más pues, se nos ha aportado el texto de un autor consagrado, el texto de un autor que aspira a tener una oportunidad en el ámbito editorial, que todavía no ha publicado, que está haciendo sus pinitos, que, en fin, que está en esas aspiraciones tan legítimas. Y luego un texto de uno de los eternautas que no sabemos de quién será en esta ocasión, para competir entre estos tres textos, ver cuál es el mejor, cuál nos convence más, a quién se lo otorgamos como, en principio, autor consagrado. Y bueno, pues en esta ocasión el hombre de la trastienda nos ha aportado tres textos. Cada uno le ha asignado un color, el blanco, el verde y el granate, y estará muy bien que les pueda dar lectura para que vosotros, que estáis ahí al otro lado y nos seguís, como cada domingo, pues podáis asistir a estos textos y seguir luego las valoraciones que hacemos al respecto. Así que, hombre de la trastienda, si a usted le parece bien, pues podemos empezar por ¿qué texto prefiere leer en primer lugar? Pues vamos al verde, si os parece bien. Pues venga, empezamos Vamos al con el verde. verde. Vamos a ver qué nos dice el verde. Era uno de los pocos jóvenes que continuaban en el valle, trabajando el campo y cuidando ganado. Al preguntarle la profesión, en unos documentos escribía agricultor, en otros granjero, a veces nada. Podría haber emigrado, a la ciudad o al extranjero. En realidad tenía tantos oficios como dedos. Podría levantar paredes, colocar una instalación eléctrica, empalmar cañerías y reparar la bomba de agua del pozo, lijar y pintar una verja, hacer una escalera de caracol, injertar un frutal en un espino, ajardinar un yermo. Y era un buen mecánico. Nadie maneja hoy tantas máquinas como un hombre de aldea. Fuerte, decidido, animoso. ¿Por qué no se marchaba? Sabía que el tener automóvil le obligaba a ciertos servicios colectivos. El viernes por la tarde, la abuela de Inés le pidió, como otras veces,
que fuese a buscar a su nieta a la parada del autobús, allá, en el lejano cruce de carreteras. Inés estudiaba medicina en Santiago de Compostela, pero al bajar del transporte parecía que había atravesado Europa. La mirada algo extraviada, verde tormenta en la orla frondosa de las ojeras. Vestía un suéter de cuello cisne. Él la saludó como un chofer profesional y guardó el equipaje en el maletero. Antes de ir a casa, dijo ella, llévame por favor a ver el mar. Él sabía en qué sitio estaba pensando. A veces, en su ausencia, él se sentaba allí, en la grupa de la duna. Por el camino los pies descalzos de Inés nombraban, embrujaban. Estrella de la Junquera, anémona, melga, manzanilla, lirio del mar, cardo marino. Ahora silencio. En la fragua oceánica del poniente, entre ascuas que chirrían, germinaban a un tiempo las olas y las nubes. Creo que voy a dejarlo, dijo ella. No sirvo para médico, no soporto el dolor. Todo se aprende, dijo él, y pensó sin decirlo. Descubrirás que eres valiente de un día para otro. Además, no hay trabajo, te matas a estudiar y después ¿qué? Él la animó. Siempre habrá trabajo para los médicos. Especialízate en lo de los viejos. ¿Cómo se dice? Geriatría. Eso, geriatría. Una ola rara, de las que no embisten ni besan la arena, cruzó veloz de izquierda a derecha, como una mecha encendida de espuma. Todo resultaba sincero en la playa desierta. Las olas, las nubes, una bandada de gaviotas reidoras. Galicia entera debería estar sembrada de marihuana, dijo ella de repente. Le ofreció una calada y él negó con la cabeza. ¿Sabes? Romeo y Julieta bebían vino caliente con canela y frambuesa. Venga, hombre, una calada. Una nube, una ola y otra y otra. Muy bien, pues después de esta lectura con el verde, verde que te quiero verde, permitir el lugar común, pues vamos a ver con cuál seguimos. ¿Con el blanco? Mismamente, sí, sí. Pues venga, vamos con el texto blanco. No sé cuántas veces quise decirlo, seguramente muchas, tantas como callé, pero hoy vengo a vencer el silencio, vengo a decir lo que durante años callé, hablaré, dejaré que escape de mi garganta la voz ronca ya, tras ser quemada durante años por un silencio candente. Hablaré, lo diré todo, aunque no sirva ya de nada. O sí, quién sabe. El silencio fue mi compañero mientras servía mi garganta en un infierno de gritos sofocados. Más de una vez quise librarme de aquel pesar que arruinaba mi vida. Más de una vez. Y más de una vez acabé ahogando el gemido que me carcomía. También muchas veces me preguntaron por ello, y siempre negué conocimiento alguno, aunque mi mirada delatara otra cosa. Pero no son declaraciones las miradas, no lo son. Y hoy, próximo al final, hablaré para ahuyentar el silencio y lavar las heridas aún sangrantes. Pero sobre todo, para fijar la verdad y no dejar que la emponzoñe un silencio que yo no protege a nadie del sufrimiento. Todos hemos pagado la deuda que contrajimos y seguiremos pagándola cada día mientras vivamos, porque el error de entonces se arrastra cada día sin que jamás lleguemos a soldar la deuda. Hablaré y esperaré las palabras de los que también callaron. Yo dejaré de fingir no ser cierto aquello que sí lo fue. Otros, que sellaron entonces sus labios, no dejarán de preguntar ahora abiertamente con la mirada como si lo ignorasen todo. Y ella otra vez estará entre dos infiernos. A los tres nos persiguieron los celos, a los tres nos corroyó una pasión dañina, los tres pecamos, los tres sufrimos, los tres sucumbimos a un arrebato devorador que nos aniquiló por dentro. Los tres nos precipitamos por un abismo destructor que acabó con los tres. Ella, suicidándose aquel terrible día. Él, escapando de la razón y refugiándose en la locura. Yo, hundiéndome cada día en un abismo íntimo de silencio y tortura. Y sin embargo,
¿De qué servirá hoy decir lo que callamos ayer? ¿A quién le importa ya? Ya está todo dormido en el fondo de las almas desaparecidas. Los muertos, los locos y los fantasmas no tienen alma. Y esos somos los tres. Ella muerta, el loco y yo. Yo un espectro atormentado. No, no hablaré, no lo haré. Ya no tiene sentido. ¿Hablar a quién ya? ¿A quién confesar nuestro desvarío, el de los tres? Y sobre todo, ¿para qué? Hoy, que los tres somos escombro y ceniza, ya no sirven las palabras ni las verdades, ni lo que fue ni lo que no llegó a ser. Hoy ya solo importa la paz de las conciencias, si se tienen. Y esa ya la perdimos los tres. Por eso las palabras sobran y solo tiene sentido callar. Callar como se calla en ese cementerio en el que los tres vivimos. Callar. Una muerta, un loco y yo. Callar. ¿Qué he de decir a quien no está? Callamos todos entonces, cuando debimos hablar, antes de la muerte y la locura, antes del infierno de mi noche. Pero entonces callamos y hasta pudimos soportar el silencio. Y hoy, que podemos hablar, la verdad ya no sirve a ninguno. Ella, ciega y sorda, baila cada noche con la luna en el camposanto, redimiendo su condena. Él se entiende obscenamente con lo que está más allá de la cordura, ajeno a la razón, sumido en la negrura de una noche sin memoria. Y yo cavo cada día la tumba de una paz extraviada y bebo la hiel de la culpa de los tres. No, ya no es tiempo de hablar, sino de callar, de dormir, de despertar de la vida y de encontrar la paz tantos años negada. Y entonces, cuando eso suceda, los tres, juntos de nuevo, sin cuerpo, alma ni razón, fantasmas de la nada, podremos hablar. Pues fantástico también, la verdad es que, bueno, esto promete. Nos queda el último texto que ha venido a llamarse Granate. Pues vamos con el Granate. Desconfío de quienes dicen que vivimos buenos tiempos para el ensayo, empezó a discurrir el crítico literario aquella tarde de sábado. Cuando una idea se le metía en la cabeza, no dejaba de darle vueltas hasta que una de las dos, idea o cabeza, pereciera en el intento. Su tarea para el fin de semana consistía en escribir sobre un ensayo que se había convertido en un asombroso éxito de ventas y de público. Todo el mundo hablaba de él. Todos habían sido tocados por su dedo luminoso. Todos, excepto el crítico literario, que lo encontraba lleno de lugares comunes y de frases agradables pero inofensivas. El problema para él era que no se atrevía a decirlo, ni tampoco sabía cómo reivindicar su derecho a odiarlo. El crítico literario se sentía muy satisfecho de ese comienzo, pero aún se encontraba lejos de alcanzar el efecto deseado. Ser la única voz disonante del país, la luz del faro en una tormenta de estupidez, el chiflado que se cuela en unos grandes almacenes con los suficientes argumentos para ello. El ensayista pierde su importancia cuando el único objetivo que persigue es estar bien acompañado, quedar con muchos amigos y quedar bien. En ese punto fue donde se atascó. El crítico literario sintió frío cuando salió a la calle. Era uno de esos días que despertaban cálidos y luego se encapotaban a la hora del almuerzo. Llevaba un regalo para su sobrino. Era un bonito monopatín Granate atravesado por unas líneas sólidas de color mostaza. Pidió al conserje de la entrada que le prestara una de sus chaquetas de repuesto. Pasó junto a una pastelería y una barbería a las que nunca había entrado. Contempló su reflejo en el cristal del escaparate y tuvo una idea. Dejó el monopatín en el suelo, puso un pie en el centro de la tabla. Había visto a niños utilizarlo, así que su manejo no debía de ser muy complicado. Lo único que necesitaba era no pensar que podía caerse. Tampoco era aconsejable ponerse rígido ni abrir demasiado los brazos. Acompañó con pasos tímidos el primer tramo del deslizamiento y cuando se sintió seguro puso el pie izquierdo en la parte delantera. El monopatín se detuvo bruscamente.
El crítico literario se rascó la cabeza y meditó lo que había pasado. Un niño se le quedó mirando y le señaló el talón. Resulta que el monopatín se dirige con las ruedas delanteras, pero son las traseras las que efectúan el empuje. El crítico literario solo tenía que dejarse arrastrar por el suave movimiento del monopatín, estar atento a los obstáculos que se le presentaban e inclinarse hacia adelante para moderar la velocidad. Además, iba cuesta abajo y eso era una ayuda. Empezaba a llamar la atención. Todos los que habían leído el famoso ensayo decían que se avecinaban cambios, cuando en realidad el mundo había cambiado ya. Te piden todo el tiempo que seas claro, pero cuando lo haces ya no les gusta, masculló el crítico literario, completamente convencido de que todos estaban en su contra. Se estaba acostumbrando al sonido de la rueda sobre la acera, al continuo rodamiento con el que podía sortear grietas, desniveles y otras imperfecciones. La gente se giraba a su paso para admirar su práctica recién adquirida con el monopatín. Eran pésimos tiempos para el ensayo, pero daba lo mismo. Eran terribles tiempos para el pensamiento, pero él se permitía ese instante de verdadero riesgo. Sintió la caricia del viento sobre su rostro de protagonista absoluto de la tarde, en una calle en la que siempre había sido un ser anónimo. En su rostro aparecían los primeros pliegues de una sonrisa de concentración. Llegó un cuarto de hora tarde al cumpleaños de su sobrino. Le encantó ver su rostro de emoción al descubrir el monopatín. El monopatín se había puesto de moda en la gran ciudad, igual que el ensayo del que tenía que escribir ese fin de semana. El crítico literario no pensaba decirle a su sobrino que lo había probado primero y que funcionaba estupendamente. Y cuando tenía que dárselo, decidió que no lo haría. Se merecía dar un paseo más alrededor de la manzana. Además, el crío tenía demasiadas cosas. El sobrino tiraba del monopatín, pero no conseguía hacerse con él. El forcejeo duró unos minutos. Era un enfrentamiento entre iguales, enlazados entre sí por una tensión que iba más allá de la diferencia de edad. Al final, el chico recordó algo que había vivido en una situación similar y soltó su presa. Todos vieron cómo el crítico literario se derrumbó sobre la mesa de los bocadillos y rodó luego patéticamente por el suelo, decidido a no soltar la tabla jamás. Sí, era cierto. Todo tenía que ver con el equilibrio. Fantástico. Pues bueno, ya tenemos los tres textos encima de la mesa, leídos, escuchados, valorados por nosotros también, que hemos podido disponer de ellos con antelación. Y no lo sé, dejo el micro abierto para ver quién quiere arrancarse en su valoración, en su pronóstico de entrada. Sabéis que como siempre tenemos que dar de entrada cuál es nuestro pronóstico y decir simplemente, sin argumentarlo, qué texto creéis que corresponde al autor consagrado. Vamos a ir por ahí. Vale, ¿Quién se atreve? ¿Quién empieza? Yo primero. Venga, Profe, vamos a ver, don David. Bueno, yo creo que el autor consagrado es el Verde. Y más que verde que te quiero verde, verde que chequeiro verde, galego, porque es muy gallego este texto. Muy bien, pois verde que che quero ver, verde, vamos a empezar con este texto ambientado na Galiza natal do señor Monteagudo. Muy bien. Exacto. Vamos a ver, María José, ¿qué nos dices tú? ¿También para ti el verde es el autor consagrado? Pues sí, también. También para mí es el autor consagrado. Creo, en fin, lo creo. Muy bien, yo voy tomando nota. Somos dos. Lázaro, ¿qué nos dices tú? ¿Has podido escuchar bien los textos? No, no los he escuchado porque no me han llegado. O no los he pescado, no sé. Y he tratado, lo he leído así por encima. Mira, realmente no puedo juzgar, ¿no? Así que he leído los tres y realmente tienen un nivel, me parece, bastante parejo y no sabría qué decir. Yo en este caso, por hoy, por esta sesión, voy a prescindir de mi opinión, si no os importa. Bueno. Vale, pues perfecto. Podrás opinar entonces sobre las cosas que vayamos diciendo nosotros. Sí. Muy bien.
Graciela, ¿qué nos dices tú del autor consagrado? Bueno, pues coincido con que me parece que podría ser el verde, aunque también me inclinaba por el del crítico literario, ese qué color era. Perdón. El granate. Granate. También me inclinaba por el granate como el del autor consagrado, y que el verde fuera en realidad un eternauta. ¿Y qué te defines al final? ¿Hacia dónde te orientas? Bueno, pues yo diría que el verde es un eternauta, y que el granate es de un autor publicado. Consagrado. Bueno, pues está bien que haya una cierta disparidad también, que no vayamos a coincidir todos en el mismo lugar. Porque yo ya os digo que yo también coincido en que el verde es el del autor consagrado. Vamos, no, estoy absolutamente convencido. Luego nos estrellaremos todos con el pronóstico, pero también creo lo mismo. Vale, pues muy bien. Vamos a ver quién creéis que es el del aspirante en este caso. Bueno, Ya que estoy yo con la... yo ya os digo que para mí el aspirante... Perdona, falta la opinión de María José, ¿no? No, ya la dio. dado. María José nos ha dicho el consagrado, el verde. El verde ha coincidido conmigo. Yo ya os digo que el aspirante para mí sería el blanco y adelante. Vale, yo creo que el aspirante sería el granate. Muy bien. El aspirante sería el granate. Pues vamos a apuntarlo aquí a David, ¿vale? María José, ¿quién es para ti el aspirante? Pues yo también coincido con David, que el aspirante me parece que es el granate. Muy bien. Priscila. Y yo creo que el aspirante es el blanco. Yo también, ya lo he dicho. Blanco, vale. Muy bien. Pues nos queda ya, por definición, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda? El Eternauta. El texto del Eternauta para mí pues sería el granate. Para ti, David. Yo creo que es el blanco y que es y que es concretamente de María José. El blanco y de María José. Sí. Vale, pues muy bien. Blanco y en botella, está clarísimo. Por lo de las miradas, dice no sé qué miradas, no sé. Pues muy bien. Yo no lo he dicho de quién creo que es, pero lo diré también. Vamos a ver. Graciela, para ti el del Eternauta, ¿cuál sería? Pues yo estaba en duda si es el granate o el verde, y diría que el del eternauta es el verde. El del Eternauta es el verde. Muy bien. ¿Y te atreves a decir de quién o no? Bueno, pues pienso que sería de David. Ya me gustaría, ya. Ya me gustaría. Porque a mí el texto ese me encanta, ¿eh? Bueno, pues María José, ¿eh? yo voy a decir que, como he dicho ya que para mí el del Eternauta sería el granate, este del crítico literario, y estoy absolutamente convencido de que es del hombre de la trastienda. Bien. El granate. Sí. También podría ser, pero no, yo creo que el hombre de la trastienda es un poco mejor que eso, creo, no sé. Y falta María José, ¿eh? que nos diga ella. Mira, María José, ¿cuál es para ti el aspirante? No, el Eternauta. El aspirante ya lo dije que es el granate. Ay, perdón, el Eternauta, sí, me he confundido, el Eternauta. Creo que puede ser el blanco. Bueno, creo que debe ser el blanco. En cuanto a la con David autoría, aquí. sí, esta vez al 100%. Pero yo creo que el autor puede ser el hombre de la trastienda. Ahí hay cierta divergencia. No, yo no lo creo. Intriga.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora que ya tenemos hechas los pronósticos, que la quiniela está echada, ¿sí? Vamos a argumentar un poquito, ¿no? Si os parece, vamos a empezar por el autor consagrado, que parece ser que hay mayor consenso, y que en este caso David, María José y yo mismo creemos que es el texto con el título, ¿no? Con la asignación del color verde, un texto ambientado en Galicia, desde la perspectiva de este joven, ¿no? Pasiego, agricultor, pero que sabe hacer tantas cosas y que, bueno, tiene el encargo de ir a buscar a esta chica que llega desde Santiago, está estudiando medicina y bueno, la va a buscar y antes de llevarla a casa pues se van un rato a la playa a charlar, a ver el mar, a contemplar el océano. En ese ambiente bucólico y un tanto entrañable, ¿verdad? El texto destila muchas cosas, tantas, las suficientes como para que la mayoría, sin haber asistido a ellas, las podamos construir con nuestra imaginación y de esa manera nos parezca que el autor que está detrás no pueda ser alguien que simplemente aspire a serlo. Podría ser el de un eternauta por el magnífico nivel que hay entre los que, ¿no? nos reunimos asiduamente en este foro, pero que hemos dictaminado la mayoría a considerarlo como el consagrado. Solamente hay una discrepancia, aunque había ahí dudas, y finalmente se ha decantado por otro lado. Así que le doy la palabra a Graciela para que ella nos diga por qué finalmente no se ha decantado por este texto como el del consagrado. Bueno, pues está muy bien escrito, pero esto significaría que puede ser de un eternauta. ¿Por qué no? La gran economía de palabras con que se plantea me ha dejado asombrada realmente, ¿no? Pero es un texto demasiado breve para ser de un consagrado, pensaba yo, ¿no? Entonces, es posible que por esa razón pudiera no ser de un autor publicado. Sin embargo, creo que reúne todas las características para ser de un autor publicado, que es porque está maravillosamente bien escrito y por la economía con la que pinta los personajes. Ahí basta ver que, por ejemplo, dice de la niña: la mirada algo extraviada, verde tormenta, en la orla frondosa de las ojeras. Vestía un suéter cuello cisne. Bueno, pues eso solo basta para pintar a alguien, ¿no? Entonces, esto me llamó la atención y creo que es de gran calidad, y bueno, por eso mismo yo pensaba que era un eternauta. En cuanto a lo que yo pensaba que era de un autor consagrado, que era el Granate, es porque es alguien que está rabioso con un crítico de arte, con un crítico literario, y entonces esto es muy frecuente en los autores publicados, porque los críticos literarios son realmente demoledores. Entonces yo dije, bueno, un eternauta probablemente no tenga tanta bronca con un crítico literario, pues entonces eso me inclinó a pensar que tal vez la del crítico literario sería la del autor consagrado. Son razones de tipo subjetivo, no de tipo literario, ¿no? En cuanto a de tipo literario, el Granata está bastante bueno, ¿no? Porque es realmente un cuento en sí mismo, breve, sin embargo muy bien armado. El tema de la patineta está muy bien. En cuanto al crítico literario se lo percibe, sus características personales están a la vista ahí también en pocas palabras. Está bien escrito, no hay crítica con relación a eso, está muy bien escrito. Bueno, pues distinto lo que pienso de Blanco, porque tiene algunas palabras repetidas y un excesivo dramatismo que no termino de justificar. Bueno, pues eso sería. Pues está bien. Graciela nos ha hecho un análisis ya más o menos conjunto, a vista de pájaro, de los tres elementos más importantes, más o menos, de cada uno de los cuentos o fragmentos. Todavía no sabemos si son textos completos en sí mismos o pertenecen a un texto de mayor extensión. Y no sé, te veo con muchas ganas, David, de meterle ahí cuchillo al asunto. Venga, dale. Vale. Yo, como ya sabéis, siempre tengo ganas de intervenir, de meter cuchara. Soy un chupóptero
profesional. No, yo creo que Verde, creo que es el más ya de un escritor de verdad hecho y con calidad. Fijaros que entre los 3 cuentos es el único que cuenta algo concreto, algo sencillo, una escena, un momento, porque Blanco está hablando de unas pasiones terribles y de unas cosas, pero no, en realidad no nos cuenta nada, nos lo omite. Y en cuanto a Granate, es una alegoría con un tono moralizante, con una moralina y con una que tampoco, no sé, no me ha parecido. Yo creo que los escritores buenos son más sencillos, van a cosas muy simples y a explicarlas con sus propias imágenes, con su propio lenguaje. Y a mí este texto me gusta mucho, un texto que es un texto muy breve, es el más breve de los 3, y un texto que al principio, curiosamente, empieza como muy pragmático, muy sobre cuestiones materiales, ¿no? Del chico que se ha quedado a estudiar, aunque resulta que tiene muchas capacidades, porque son manitas y tal, pero... Y luego, en cambio, deriva cuando se encuentra, curiosamente, cuando recoge a esta chica que estudia medicina en Santiago de Compostela, cuando la recoge, la cosa se vuelve muy lírica, muy poética, ¿no? Y bueno, yo en el texto, aparte de esa sencillez y de, por ejemplo, cómo integra el diálogo dentro de la misma prosa, dentro de las mismas frases, te mete los diálogos ahí sin tener que interrumpir ni hacer la convención más, eso del guión y tal, sino que lo pone con una soltura y con una cosa ya del que hace eso muy bien, ¿no? Y luego que tiene grandes aciertos. Yo aquí tenía apuntado también lo que ha leído Graciela, lo de esta mirada algo extraviada, verde tormenta, pero luego hay un párrafo que es todo el párrafo entero, no sé, dice por el camino, los pies descalzos de Inés nombraban, embrujaban. Luego, en la fragua oceánica del poniente germinaban a un tiempo las olas y las nubes. Bueno, en fin, todo el párrafo es una pasada, ¿no? Cuando dice que una ola cruzó veloz de derecha a izquierda, como una mecha encendida de espuma, son imágenes que describen cosas que uno reconoce, que es lo que tiene cuando hay unas buenas metáforas, pues uno lo reconoce. Eso son esas olas raras que no se estrellan contra la playa, sino que pasan como de lado, ¿no? Está expresado con una economía tal como ha dicho Graciela, ¿no? Y bueno, cuando dice aquello, todo resultaba sincero en la playa desierta, ¿eh? Las olas, las nubes. Bueno, en fin, que estoy deseando saber quién es el autor cuando al final se nos desvele el misterio, y a ver, que puede que a lo mejor resulta que no es el consagrado, porque aquí nos hemos llevado muchas sorpresas, pero a mí particularmente Sí, cada semana nos llevamos sorpresas aquí, la verdad. Sí, ¿Qué te parece, María José? Vamos a ver qué nos dices tú. Creo que para ti también era el consagrado este texto Verde. Exacto, sí. Me parece no solamente de una gran perfección formal, no me parece solo que está muy bien escrito, es más que eso, transmite pues un ambiente singular, bien ubicado. Yo también diría que en la Galicia, en algún punto de Galicia. Y bueno, tiene imágenes bellísimas y eso no es fácil conseguirlo si no eres ya un consagrado y despliegas tu saber. Claro, podemos confundirnos, puede que no sea así, pero a mi parecer, desde luego, es el autor consagrado. Es muy bello el texto, aunque he de confesar que a pesar de su belleza, no es un texto que a mí me incite a su lectura, me arrebate enseguida.
Hay libros que me pasan, hay textos con los que sí me pasa. Con este, la verdad es que no. Pero no puedo dejar de reconocer esa belleza formal que lo rodea, que lo delimita, y sobre todo la perfección de las imágenes. Es que son bellísimas, ¿eh? Es que es un monumento a cómo con una breve pincelada de palabras brevísimas describe una situación, una emoción, un sentimiento. Necesariamente tiene que ser el consagrado, eso creo. Pues estoy plenamente de acuerdo con vosotros dos en lo que habéis dicho, que decíamos en el diagnóstico, y para mí yo destacaría, no lo habéis hecho vosotros, yo también tengo marcadas en el texto esas imágenes que habéis identificado, pero yo añadiría para mí el elemento que me hace sospechar o elucubrar que se trata del autor consagrado, es cómo arranca a mitad del relato, cuando él dice, él sabía en qué sitio estaba pensando, se refiere a la chica. A veces, en su ausencia, él se sentaba allí en la grupa de la duna. Me parece que cómo le atribuye a esa intersubjetividad, que él sepa lo que ella está pensando, ya nos sitúa en que no va simplemente a buscar a una chica por el encargo de la abuela, sino que ahí hay un trasfondo que alimenta, a mí sí me alimenta las ganas de seguir, de saber, en ese encuentro entre esas dos personas, que luego además hay esta pequeña referencia literaria a la obra de Shakespeare, ¿sabes? Romeo y Julieta bebían vino caliente con canela y frambuesa. Y entonces está, ¿no?, ahí aludiendo quizá al símbolo más emblemático del amor imposible. Y por lo tanto yo creo que el texto, aparte de lo que ya habéis dicho, que no me voy a repetir, a reiterar, cumple con esa premisa tan de Hemingway, ¿no?, del iceberg, ¿no?, de todo lo que se debe de esconder debajo de esta simple escena, pero que hace que verdaderamente, unido a las bellas imágenes, a la excelencia formal, a la estructura, a la sencillez, pero al mismo tiempo, ¿no?, a la belleza, a que para mí sea, si no es de un autor consagrado, pues la verdad es que tanto si es de un eternauta como de un aspirante, pues me quito el sombrero, porque es un texto bellísimo, bellísimo. Muy bien, pues este no ofrece, yo creo, demasiada discrepancia, y al mismo tiempo, no sé si Lázaro tú quieres añadir algo a lo que hemos dicho, y si no, pues seguimos No, adelante. no, porque no he podido profundizar, lo he leído muy por encima, y sí que tengo mucha curiosidad, porque como vosotros. Bueno, pues vamos a adelantar, ¿no? Vamos a seguir. Voy a tomar como elemento, bueno, pues vamos a ver, con respecto, vamos a dejar el Eternauta siempre para el final, a mí me parece bien, como última incorporación, y como aspirante, vamos a ver, hay discrepancia, ¿no? Por un lado está David y María José, que coinciden en Granate, cosa que también me sorprende. Claro, porque a esa diferencia, ¿no?, estamos Graciela y yo mismo, que creemos que es el de blanco. Entonces, no sé, te dejo a ti, Graciela, que lideres, seguramente que coincidiremos en la mayoría de los argumentos de por qué blanco para ti no es un texto que todavía pueda atribuírsele a un eternauta o a un autor consagrado ya. Bueno, pues mira, Blanco realmente no me parece para nada un mal texto. Es un texto, es un buen texto, ¿no? Ahora bien, tiene muchas palabras repetidas que si tú eres un editor, pues las sacas. Por ejemplo, la palabra callé, tantas como callé, y ahora lo diré, pero antes lo callé. Y bueno, pues después hay un armado dramático que no se corresponde del todo con un hecho, sino que lo que narra son consecuencias. Hubo un suicidio, una locura, pero el hecho ¿cuál sería? Parece que es un hecho pasional, pero era entre tres, pero no se sabe bien, pues qué lo que fue, si fue una infidelidad, si alguno estaba casado, qué fue lo terrible que sucedió, porque
Bueno, porque digamos que esto puede haber sido hasta divertido, una cosa entre tres, pero en realidad fue dramático, pero tampoco se sabe muy bien por qué, ni a quién le hizo tanto daño, y entonces eso yo creo que es un poco algo de ficción que no está todavía completa, que no está totalmente imaginada, que no está totalmente pensada, ¿no? Entonces, sí me parece que es de alguien que no ha escrito ficción demasiado y que, bueno, pues está intentando hacerlo y entonces deja esta cosa secreta, dramática, en manos del lector. Tú tienes que imaginarlo. Pero al no desarrollar la idea, el dramatismo en realidad está puesto, pero no está expresado, no comunica. El dramatismo no está comunicado. Y digamos que el tema de escribir básicamente es comunicar. Si tú no logras comunicar, pues no has llegado. Entonces, por eso creo que no está mal el planteo, porque hay un camposanto, porque hay un suicidio, porque hay una cosa dramática, pero bueno, falta la neda, ¿no? Falta la neda y que te toque el corazón. Y entonces, por eso creo que la cosa está sin terminar, es un comienzo. Pues muy bien. Hay la mayor parte de las cosas que dices coincidimos. Me guardo algún argumento para después para ver cómo prosigue la valoración de David, por ejemplo, que en este caso nos lleva a la contraria, ¿no? ¿Qué nos dices tú, David, de este texto? Perdón, o sea, tengo que decir algo sobre Blanco. Bueno, estamos viendo de quién es de quién podría ser el aspirante, Vale, ¿no? En vale, este perfecto. caso. Entonces yo creo que el aspirante es el Granate, como he dicho antes, ¿no? Entonces Vamos a ver. en los apuntes que he ido yo tomando sobre los tres textos, sobre este Granate, sobre el que menos tengo, sobre el que he apuntado menos, porque creo que se despacha rápido. Es un texto que empieza bien, empieza con dos primeros párrafos que dices, hombre, puede ser interesante, pero en los que ya hay algunas cosas, algunas señales de alarma, diría yo, ¿no? Aquello que dice, hasta que una de las dos, o la cabeza, o la idea no sé, me parece un poco, o incluso cuando dice el chiflado que se cuela en unos grandes almacenes. ¿Y qué es lo que hace? O sea, pregunto yo, porque dice como el chiflado que entra en unos grandes almacenes, pero no nos está diciendo qué es el chiflado que entra ahí y no sé qué, pero hombre, dilo, no sé, vi cosas que me alarmaron un poco. Y a partir de esos dos primeros párrafos que podrían ser el principio de un buen texto, pues ahí ya el texto yo diría que chapotea. Voy a usar también un término de crítico literario. El texto chapotea en una alegoría simbólica y resabiada, ¿no? Sin ninguna gracia, yo creo, y que no nos cuenta nada, está haciendo una metáfora, una alegoría, ¿no? Claro, el crítico, cuando se ve con el monopatín que se convierte en el centro de atención de la comunidad, hombre, pues eso le gusta, incluso pelea con el niño para quedarse con el monopatín. Hombre, no sé, a mí todo esto me suena muy... No, creo que es un aspirante, y un aspirante además que está un poco un poco quemado, ¿no? Un poco resabiado contra la crítica, o contra un poco los que dicen quién es bueno y quién es malo y tal, ¿no? Y acaba yo creo que es eso, ¿no? Que el tono es de una moralina, ¿no? Y no nos cuenta algo, no nos cuenta. Lo que cuenta con el monopatín es una imagen, es una alegoría, yo creo, ¿eh? Así es como lo he interpretado yo. En realidad no nos explica algo real, algo cierto, ¿eh? El único que nos explica algo de los tres textos es Verde. En cambio, este yo creo que no. Esa es mi opinión. David, yo, si me permites, voy a entrar ahí ya como toro al trapo, porque yo discrepo bastante con respecto a este texto. Curioso. A mí me parece un muy buen texto que
que ofrece mucha solvencia, que lo encuentro además un texto inteligente, porque creo que a través de toda esa peripecia del monopatín, en realidad el texto está hablando del gran conflicto que tiene este tipo, que tiene que, ¿no?, como crítico literario, pues bueno, ir en contracorriente, ¿no?, de lo que todo el mundo, ¿no?, algo que es de éxito, que le gusta a todo el mundo, y a él le toca decir, pues si yo creo que esto no vale para nada, ¿no? Entonces, yo creo que justamente en ese pasaje en el que él ya coge el monopatín, hay frases que si uno yo las he marcado, ¿no?, y si uno las saca del contexto en el que están, ¿no?, en esa peripecia que él se atreve a realizar, hombre, esto de coger un monopatín, esto lo hacen los niños, ¿no? Y entonces él, que tiene un conflicto, porque en realidad lo que tiene que hacer es escribir algo, y si es honesto consigo mismo, tiene que escribir algo que vaya a la contra de la mayoría e ir en contra de lo establecido, de lo dominante. Eso siempre cuesta. Y entonces él, en esa parte central del texto, ¿no?, cuando dice, lo único que necesitaba era no pensar en que podía caerse. Esa frase, si en vez de aplicársela al monopatín, se la aplica a su tarea como crítico literario, a mí me parece que ese juego inteligente de estar atribuyéndole, ¿no?, a ese símil, ¿no?, en definitiva, lo que tengo que hacer es algo parecido a como ir en monopatín, ¿no? Y luego nos dice, ¿no?, solo tenía que dejarse arrastrar por el suave movimiento del monopatín. Es decir, dejarse arrastrar por el impulso interior, por ir en la inercia de lo que a él le marca, ¿no?, su deseo y las ganas de ser congruente con su propio criterio, ¿verdad? Estar atento a los obstáculos que se le presentaban e inclinarse hacia adelante para moderar la velocidad. Yo creo que ahí se está dando claves como crítico literario de cómo debe afrontar ese escrito que le está generando, pues, un conflicto a la hora de, bueno, decidir si quiere exponerse, porque claro, a lo mejor de ahí puede salir un tanto mal parado, ¿no? Yo creo que ese juego entre lo que le pasa, ¿no?, a nivel interno, con esa responsabilidad que como crítico literario debe asumir y que duda, ¿no?, porque cree que le puede tener una mala caída con eso, ¿no? Y luego esa peripecia del monopatín, a mí me parece que está llevado de una manera equilibrada. Yo he apuntado algunos adjetivos, como por ejemplo que el texto es metaliterario, es ingenioso, genera expectativa, está equilibrado. Y si tuviera que sacarle algún defecto, con esto ya doy paso a María José, a ver ella por dónde nos sale. Yo creo que el final, coincido con David, esa disputa con el chico, ahí eso sí que para mí ha perdido fuelle y no acaba de tener un buen cierre este texto. Y bueno, a mí sí, ya lo he dicho antes, me parece que es el de un Eternauta, este texto. Yo se lo atribuyo al hombre de la trastienda por ese ingenio, porque me consta que el hombre de la trastienda es una persona ingeniosa, imaginativa y con capacidad para tomar elementos del mundo ordinario, como puede ser coger un monopatín y darle a eso una trascendencia que resuene en el gran conflicto interior o pequeño conflicto interior que en este caso este personaje nos muestra, ¿no? Entonces, pues bueno, yo en este caso discrepo bastante con David con respecto a este texto, y con respecto al que ha comentado Graciela, que es el otro, y así ya os doy paso y no intervengo más, pues yo sí tengo que decir que para mí el texto de Blanco es un texto claramente de un aspirante. Si luego es el de un Eternauta, me voy a tener que tapar así con la capucha porque me va a costar mirarle a la cara, de verdad os lo digo. Pero a mí, yo en este texto he puesto que es un texto confuso, que es un texto contradictorio, repetitivo, hiperbólico y repleto de lugares comunes. Fijaros, con respecto a los lugares comunes, un infierno de gritos sofocados, el gemido que me carcomía, un abismo íntimo de silencio y tortura, a mí me parecen el infierno de mi noche, bebo la hiel de la culpa, a mí me parece hiperbólico, sobreadjetivado, cosas que hemos escuchado 1000 veces, más propio de alguien que quiere pintar y dotar de lirismo un texto y que se pasa de frenada, pues, probablemente.
no sé. Y luego en sí mismo el texto es contradictorio. El narrador emerge en primera persona para decirnos que ya está bien, tantos años de silencio, que llega el momento de decir las cosas, de destapar, que le duela a quien le duela, al final la tragedia ya se ha producido. A mitad del texto nos dice, esta se suicidó, el otro tal, con una cosa que nos lo revela todo, no con sutileza, sino con a cucharadas, ¿no? Y luego acaba el texto diciendo, no, ya no es tiempo de hablar, sino de callar. No sé, esta contradicción, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me quieres contar? O no tienes muy claro, ¿no? Sumado a las constantes repeticiones, ¿no? De hablaré, lo diré todo, vengo a decir, hay que vencer el silencio. Esto solo está en las primeras 4 líneas, ¿no? El arranque, ese primer texto de 3 líneas, que en realidad dice lo mismo, una frase detrás de otra, no dice nada. A mí me parece que esto es más propio de alguien que sí que tiene una inquietud, que tiene un drive, una motivación por contar algo, que tiene ahí alguna fuerza, pero que no encuentra la manera más adecuada, ni tiene la perspectiva, ni el foco adecuado para hacerlo. Y disculpadme si es el de alguno de los que estáis aquí presentes, de verdad, porque lo digo con todo el cariño y mi crítica es hacia el texto, y si no es, y si es el de un autor consagrado, pues ya voy a flipar, ¿qué queréis que os diga? ¿No? Porque entonces se me van a desmontar todos los esquemas, y con esto me callo y que María José pues diga lo que tenga que decir. Bueno, a mí me cabe ahora opinar sobre 2, ¿no? Sobre 2 Sí, textos. sí. Sí. El primero, el que considero que es el aspirante. Bueno, pues me parece un ejercicio complejo. Coincido bastante con lo que ha dicho, bueno, coincido con lo que ha dicho David, pero también con lo que ha dicho José. Yo veo esa doble lectura, esa posición psicológica que se relaciona, la de su labor como crítico y la de su dominio del patín. Ahí hay un juego que está relacionado. En la primera lectura me pareció confuso, en la segunda lectura lo vi más claro. Me parece que hay un hilo que se comunica. Pero también me parece que es complicado y poco atractivo. No, la verdad no me llevaría, no me estimula para su lectura. Y tampoco me parece que sea no sé, el texto que tenga belleza. A veces podemos encontrar textos muy perfectos formalmente, pero que les falta el pálpito literario que un lector. Yo hablo siempre desde mi punto de vista de lectora, porque es lo que me considero. Desde el punto de vista del lector, le pide a la literatura, le pide algo más que perfección formal. Para eso ya hay otros. Un lector quiere algo más, y ese algo más yo no he acabado de verlo. Claro, no tiene por qué atribuírsele esa ausencia que produce en el lector, en mí como lectora, no tiene por qué atribuírsele al autor, puede ser un defecto del lector. Pero claro, la verdadera literatura se produce cuando se completa la comunicación, cuando se completa lo que dice el autor con lo que entiende, recibe y incorpora a sí mismo y disfruta el lector. Y para mí eso pues no se ha dado en ese texto, así que considero que es la obra de un aspirante. Ha querido reflejar una posición seguramente que en la que ha pensado, porque quizás se haya encontrado frente a una, en fin, quizás haya frecuentado ese mundo y le haya sugerido ese escrito, pero no agarra al lector, por lo menos a mí no me ha agarrado. Ya está. Y respecto al otro texto, Blanco, pues yo modestamente siento discrepar de vosotros. A mí es verdad que me ha parecido reiterativo, pero insistente y muy machacón.
pero creo que está en el ánimo del escritor, me ha parecido entenderlo así, buscar ese clima obsesivo, donde solo da paso a un monólogo que le está torturando. Y no quiere explicar una historia, no le interesa explicar una historia. Él está desahogando unos sentimientos, yo lo he entendido así. Así que esos sentimientos se descargan como un mazazo, sin orden, sin control, sin ceñirse a las reglas tradicionales de la escritura, de la buena escritura. Él se descarga con toda la fuerza emocional que le asalta y no pretende otra cosa. Y si esa fuerza emocional, que a mí sí que me ha alcanzado, se traslada al lector desde el autor, ya se ha conseguido la literatura. No le pido al escritor, por lo menos no se lo pido en demasía, que haga un texto formalmente perfecto, pero que no acabe de llegar al lector. O sea, que a mí me ha gustado y creo que puede ser de nuestro hombre de la trastienda. Aunque no le he leído y no tengo referencias, pero le identifico quizá más con él que con alguno otro de vosotros. Pues, a ver, vamos a sacaros de duda y a la vez meteros en otras. Bueno, empiezo por lo menos, no sé, conflictivo, no sé. Empiezo por el verde, ¿vale? El verde, que evidentemente ahí hablando de Santiago, pues tenía que ser alguien de por allí. Efectivamente es de un escritor coruñés llamado Manuel Rivas, bastante conocido, y pertenece a un libro de cuentos, así todo muy breve en esa línea, que se titula Las llamadas perdidas, y un libro chulísimo, os lo recomiendo a todos, porque si no lo habéis. En este libro es capaz de con una pequeña pincelada aquí y allá, sacarte... de hecho es eso, es un libro hecho de pinceladas, ¿no? Es un libro de relatos, muy corto, la mayoría no tiende a la experimentación esta salvaje que les da mucho también, ¿no? de querer reinventar. No, él se limita a narrar pequeñísimas historias a partir de sucesos muy cortos, ¿no? Muy puntuales, digamos. Así que el verde, habéis acertado David, habéis acertado José también, creo, y no sé quién más. María José. María José. Sí, eso es. Y María José. Espera, me he perdido la chuleta del... Ah, aquí, ya he recuperado. Eso es. Verde, que os quiero verde. Verde, que se quiero verde. El granate, a ver, el granate. El del monopatín. Ese texto salió de un taller el único que he dado. Yo solo he impartido un taller de escritura y propuse hacer un cuento entre varias personas, entre un grupo, dividí por grupos y no es un solo autor. Ahí lo que tenemos es un Frankenstein de varias... Yo, antes de enviároslo, intenté darle como una lectura, intenté juntar un poco las piezas para que pues se notaba todavía más. Yo esto lo rescaté, estoy hablando del 2012, una cosa así, o sea, hace 10 años tiene ese texto. Y recuerdo que buscando en papeles, pues di con ese y digo, mira, me sirve para el juego este. Lo que parte de una fotografía, porque puse una foto de un señor así, de una foto antigua que de los años 50, de un señor así mayor, con sus gafas, que parecía un portero, montado sobre un monopatín.
Uno de los primeros monopatines que se hicieron, ¿no? Bueno, Entonces puse esa fotografía como punto de partida y cada grupo tenía que entregar un texto colectivo a partir de esta imagen. O sea, el juego era ese. Lo que nos deja al blanco como texto de un eternauta, pero no sabemos de quién. Exacto. yo es que supe rápidamente que el texto era de María José, porque yo he leído su libro con mucha atención, el libro Miradas, y pensé que tenía cosas, aunque en Miradas no hay ningún cuento con este tono, digamos, tan tremebundo, ¿eh? O sea, no, yo creo que los del libro Miradas, yo creo que son mejores que este Bueno. texto. Y luego menciona miradas, o sea, en el texto dice, pero no son una declaración las miradas, no lo son. Y yo pensé, miradas, ya está. Bien, muy bien leído. No, pero yo no pretendía hacer ninguna alusión, ¿eh? No, ya lo Yo sé, pero me bueno. refería a las miradas Sí. del que sostiene el monólogo. Sí. Y luego tengo una curiosidad, quiero preguntarle al hombre de la trastienda, ¿por qué le puso el color blanco? Esto me gustaría saberlo. Pues es de que me vino. No sé, cuando lo leía, digo, no sé, me imaginaba que hablaba desde un sitio rodeado de nubes. Un poco por descarte tenía ese color y dije, blanco, pero no está muy bien meditado, ¿eh? No perseguía nada con ese adjetivo, ¿eh? Bueno, pues nada, si los Eternautas como grupo consigue sobrevivir a esta experiencia de hoy, ya podemos tirar para siempre. Aquí la que puedo sucumbir soy yo. No. Pero no lo voy a hacer. Acepto, admito y agradezco todas vuestras palabras. Yo me he confesado siempre lectora, no escritora. Pero bueno, como pinito experimental, pues tampoco me arrepiento de hacerlo. Y es cierto que ese texto de hoy puede verse, y seguramente se ve por mucha gente, con los ojos que lo habéis visto vosotros. Pero bueno, modestamente quiero defenderlo. Claro que sí, hay que tener fe en lo que uno escribe, o sea, tienes que estar convencido de lo que escribes tú y tirar para adelante siempre, si no te quedarías ante las primeras críticas. O sea, como ya hemos visto aquí, es muy difícil saber cuál es el texto de un escritor consagrado, muy difícil, y el de un principiante, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces bueno, nos llevamos grandes sorpresas. Eso es lo bueno, ¿no? Pero sí que quería apuntar una sola cosa, que incluso todos los errores que le habéis reprochado, justamente, han sido, salvo uno en el que no había reparado yo, y que reparo ahora a vuestros ojos. Pero el resto han sido deliberados. O sea, escogí ese tono, esas palabras, esa manera de hacerlo y esa manera de ocultarlo y esa manera de que el narrador trate de volcar la necesidad de expresar algo y luego, a medida que la expresa, recapacite y se dé cuenta de su error. En realidad es solo volcar en el papel sentimientos poco depurados, como son los sentimientos, como a mí me parece que son los sentimientos. Y ya está. Tal como Rasha. Bueno, pues la ventaja de Graciela con respecto a mí en este caso es que va a tener la oportunidad de agasajar y poder acompañar en ese viaje tan espléndido que tiene. Yo me quedo aquí detrás de la pantalla, pero que con toda honestidad, bueno, está bien porque el formato lo que hace es situarnos en esa perspectiva donde son los textos, porque esto es una cata a ciegas, ¿no? Y decir lo que los textos nos sugieren, lo que no, donde le vemos fallos o donde le vemos virtudes.
pero te puedo asegurar, María José, que si ha pasado el filtro de David, el texto tiene muchas más virtudes que defectos, que me consta que es un lector muy riguroso. Pues no sé, Lázaro, que hoy lo hemos tenido de espectador, no sé si como mínimo con respecto al pequeño debate, análisis literario que aquí se ha producido, al que sí has asistido, ¿quieres decir algo o alguno de los restantes queréis aportar alguna cosa más? Y si no, pues dejaríamos aquí esta sesión de hoy de los Eternos. Yo solamente ya os he dicho que no he podido leer, he leído todos, ¿no? A trancas y barrancas, pero no he podido profundizar ni tal. He preferido, digamos, abstenerme porque me pareció lo más prudente antes de decir cualquier cosa por decir, ¿no? Y me pareció muy interesante todas las opiniones vuestras, todos los análisis que vais haciendo, ¿no? Realmente podrían ser todos críticos literarios. Ay, no, por favor. El monopatín. Pues yo he ejercido la crítica literaria por cuestiones alimenticias, digamos así. Siempre he tratado de ser suave, ¿no? Pero nunca me ha gustado la crítica literaria, ¿no? Así que... pero en fin. Pues muy bien, no sé si alguno más quiere aportar un colofón a esta sesión y si no es así, pues os deseo, María José y Graciela, que disfrutéis de ese viaje, de esa estancia en común. ¿Sabéis lo bonito que es esto? No sabéis, de verdad, estoy encantadísima y no sabéis a la compañera que tenemos, a la compañera literaria que tenemos, la calidad humana que tiene. Yo sí lo sé. Oye, una cosa, sugerencias. Pues... un momentito, una cosa. ¿El bárbaro todavía existe, Graciela? ¿El qué? El bar bárbaro. El bárbaro existe todavía, sí. Lo iremos a ver. Ya, bueno. Bueno, si pasamos a la otra parte, os voy a decir cuál es mi propuesta para... Pues entonces despido aquí esta sesión de hoy de los Eternautas, en la que, bueno, los que nos seguís ya veis que nosotros cuando cerramos micros seguimos tejemanejando cómo seguir construyendo este programa y sobre todo lo que pretendemos es pasárnoslo muy bien. Pues un saludo a todos y nos vemos en la siguiente edición. Que vaya muy bien. Lázaro. Chao, que vaya bien. Chao. Dios.